Bueno, muy buenas tardes. Me parece que ya estamos ahora sí en vivo. Eh, bueno, reciban una cordial bienvenida de parte de la Universidad de Costa Rica, del Sistema de Estudios de Posgrado, del posgrado en Sociología y de la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos muy contentos y contentas de poder estar en este espacio y compartir. Es un gusto y un honor para mí poder presentar el día de hoy este eje temático que se ha denominado migración y movilidad humana de las jornadas de investigación del programa Sociología. Es importante mencionar que estas jornadas constituyen un esfuerzo colectivo para promover espacios de diálogo, de debate y discusión en temas de gran relevancia social y reflejar los esfuerzos y aportes que la sociología realiza para comprenderlos, mostrando desde estos espacios la producción académica y todos los esfuerzos investigativos que las y los estudiantes de posgrado se encuentran realizando. El día de hoy tenemos la valiosa participación de dos ponentes, la licenciada Marlene Soliet Montiel y de la licenciada Stephanie Polanco Matos, y tendremos también como comentarista al doctor Alberto Cortés Ramos para cerrar pues este valiosísimo espacio. Recordarles que a las personas que nos están escuchando o viendo nos pueden plantear sus dudas, preguntas, compartirnos también sus reflexiones y comentarios en las redes sociales, y con gusto los estaremos haciendo llegar a las personas ponentes y comentaristas para abordarlos de la mejor manera. Entonces, bueno, sin más, voy a introducir a la primera ponencista, Marlene Soliet Montiel. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Para culminación de estudios, trabajó una investigación en Comunicación Alternativa y Género. Cursó la Maestría Centroamericana en Sociología de la Universidad de Costa Rica. Actualmente está realizando su tesis sobre análisis comparativo de redes sociales de apoyo a la población nicaragüense refugiada en Costa Rica por la insurrección cívica de abril de 2018, y sobre este trabajo es justamente la ponencia que Marlene hoy nos compartirá. Entonces, sin más, Marlene, te doy a vos el espacio para que puedas hacer tu presentación. Buenas tardes. Primero que nada, dar las gracias por este espacio que nos están brindando desde la maestría. También agradecer a ti, Adriana, por estar con nosotros compartiendo este espacio, a Stephanie, que nuevamente nos volvemos a encontrar, somos compañeras de generación de maestría, y al doctor Alberto Cortés, que nos acompaña como comentarista en esta jornada. Bueno, voy a iniciar a compartir pantalla. ¿La pueden ver? Sí, correcto. Está bien. Bueno, como ya mencionó, el título de mi diseño de tesis, porque hasta el momento está en diseño todavía, es un análisis comparativo de las redes sociales de apoyo de población nicaragüense refugiada en Costa Rica por la insurrección cívica de abril 2018. Este tema parte del contexto de abril 2018, que se pudo ver cuando iniciaron protestas por diferentes grupos de la sociedad civil en Nicaragua, que iniciaron el 13 con protestas en contra de la actitud que tomó el gobierno ante el incendio de la reserva Indio Maíz. Estas protestas fueron reprimidas por grupos paramilitares del gobierno que son conocidos aquí en el país como la Juventud Sandinista, y luego se intensificaron o se retomó ese espacio de protesta el 18 de abril, día que se dieron las reformas a la Ley de Seguridad Social
se pudieron ver dos puntos principales de protesta. Uno fue en León, donde adultos mayores protestaron en contra de esta reforma y de igual manera fueron golpeados por estos grupos conocidos como la Juventud Sandinista, y también en Camino de Oriente, donde estudiantes de la Universidad Centroamericana UCA salieron junto con otros grupos de la sociedad civil a protestar igualmente en contra de estas reformas. Pero antes de esto ya se venía evidenciando un gran deterioro de la institucionalidad del país, porque se hacían muchas reformas a la Constitución sin que hubiese nada de oposición. Entonces se notaba cómo el gobierno tiene el control total del país hasta el momento. Y también se miraban otros ejercicios de represión bastante conocidos, fueron a sectores opositores en el caso de la construcción del Gran Canal Interoceánico, donde se podía ver a campesinos marchar, incluso en la capital, esto para el año 2014-2015, y que igualmente eran reprimidos por este grupo paramilitar conocido como Juventud Sandinista. Entonces, estas son solo algunas de las cosas que hicieron explotar a muchos grupos de la población nicaragüense en abril 2018. Bueno, entonces, ¿cómo se justifica la realización de esta investigación? Bueno, en el año 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre una nueva oleada de migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica. Esto no es algo nuevo, se ha dado durante décadas, hay muchos estudios de estas oleadas migratorias, pero en este momento, entre agosto y octubre, fue un movimiento bastante masivo de nicaragüenses. Entonces se dice, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esto se da porque en el país estaba un contexto de violencia y de convulsión que ya había dejado 325 personas muertas, más de 2.000 personas heridas, más de 700 estaban detenidas y enjuiciadas, y ya más de 70.000 se estaban movilizando fuera del país, y de ellas 55.500 eran solicitantes de refugio en Costa Rica. Entonces, este número es bastante alto y nos muestra una situación que está pasando. Entonces, ahí me surge el interés por conocer cómo son las redes sociales de estas personas. ¿Pero por qué las redes? Porque ya desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, incluso se están viendo estos movimientos forzosos de personas, o también por razones laborales al país de Costa Rica. Entonces, quiero explorar si estas personas tienen alguien que les ayude ahí. Entonces, lo primero que he realizado hasta la fecha es buscar investigaciones relacionadas. Entonces, en este contexto de personas refugiadas por la situación de abril 2018, hay algunas investigaciones que están relacionadas o que tienen relación con este tema. Por ejemplo, está en la investigación de la CIDH que mencioné anteriormente. También hay investigaciones que ha hecho la organización Techo, donde ellos realizan un censo en asentamientos poblacionales y muestran cómo la población nicaragüense se está distribuyendo en zonas bastante vulnerables y muchas sin trabajo y en condiciones de pobreza. Y también está en cuanto al contexto nacional de Costa Rica, el Plan Nacional de Integración 2018-2022, que fue elaborado por Migración y Extranjería, en donde se puede ver qué acciones toman desde la parte estatal para apoyar o aportar a la calidad de vida de estas personas. Luego hay investigaciones que están en el contexto también de abril 2018, que se han realizado aquí en Nicaragua. Bueno, no solo en abril, por ejemplo, está esta investigación de Elvira Lira Cuadra, una socióloga, en la que ella abarca las fases de violencia en el país y se puede ver cómo la violencia va cambiando de la forma en que se da. Y entonces, en el momento que se da la operación limpieza es cuando más se mueve gente fuera del país y donde más solicitan refugio personas nicaragüenses. Entonces, esta investigación es importante porque nos muestra cómo esas fases de represión que se han ido dando en el país han aportado a este gran movimiento poblacional.
También está el libro Anhelos de un Nuevo Horizonte, que es compilado por el doctor Alberto Cortés, que nos acompaña en esta mesa, donde se abordan desde diferentes ópticas el fenómeno. Uno de ellos es el texto de Sergio Cabrales, que ahorita lo tengo bastante presente, donde él aborda cómo se van transformando estas demandas de abril 2018 hacia los siguientes meses que siguieron las protestas. Bueno, si nos vamos a los antecedentes del fenómeno migratorio de nicaragüenses a Costa Rica, hay muchísima bibliografía, hasta la fecha sigo revisando, pero con una relación directa está la realizada por Dalia Borges Marín. Ella investigó 2 redes sociales de 2 personas nicaragüenses que eran habitantes de Nansimí y se cruzaron para trabajar en Costa Rica. Entonces, esa es una gran guía para mi trabajo porque ya ella inició a trabajar redes, aunque eran laborales y no pues necesariamente de refugio. Y eran personas que venían buscando oportunidades laborales, no resguardar su vida, como el caso de muchas personas que están solicitando el refugio en Costa Rica actualmente. También está una investigación de Alberto Torres Rivas y Jiménez, quienes hacen un informe en 1985 sobre cómo es el estado de las migraciones. Si bien es cierto que fue hace varias décadas, pero nos va dando características de cómo son los movimientos migratorios de personas nicaragüenses hacia Costa Rica. Luego, Larson, en 1993, trabajó un estudio sobre cómo las personas nicaragüenses se asentaban en Costa Rica. Entonces, ella trabajó esta distribución espacial con más de 34,000 personas refugiadas. Y Furret en 2012 nos trae un texto bastante interesante y que también tiene que ver con mi investigación, porque se interesó por estudiar cómo las personas nicaragüenses se mantenían sus lazos con sus familiares. Entonces, para ver si esa relación seguía existiendo, si era más allá de lo económico o si era simplemente económica entre ellos, pero ahí en investigación ella muestra que aún en la distancia sigue habiendo un lazo afectivo muy grande por estas personas con su país de origen y sobre todo con sus familiares. Y Paniagua en 2007 se interesó por estudiar cómo era el proceso de inserción de niñas y niños nicaragüenses en el sistema educativo costarricense. Y pues como les digo, existen otras investigaciones que aún estoy en proceso de revisar, como unas que ha realizado el doctor Cortés, otras que ha realizado Carlos Sandoval, también Guillermo Acuña. Hay una que me parece muy interesante del señor Abelardo Morales, que trabaja la fragilidad en espacios, en los corredores transfronterizos. Entonces, me parece muy interesante que él traiga a colación esa categoría de fragilidad, porque nos dice que aborda las dimensiones tanto de normas como espaciales según donde se ubican las personas. Entonces, es algo que podría aportar a la investigación. Bueno, principalmente la perspectiva teórica desde la que la estoy trabajando ahorita es redes sociales, que es la principal. Aquí cuento con bibliografía de Requena Santos, quien las describe como una serie de relaciones que cumplen determinadas propiedades. También está Mara Diago Orozco, que ya nos dice cómo la pertenencia a una red social promueve la consolidación de la interacción entre diferentes actores y que estos son mecanismos que la gente utiliza para subsistir cuando están en desventaja económica. También Portes nos dice que no se dan de la naturaleza y que se deben construir. Entonces, esto nos muestra que dependiendo de diferentes características que tengan estas personas que se van a tomar en investigación, así de variadas van a ser sus redes. Entonces, por eso yo digo que un estudio comparativo. También no se puede hablar de redes sociales sin hablar de capital social. Entonces, aquí están, parto primero con Granovetter, que nos habla de los vínculos fuertes y débiles. Y nos dice que estos vínculos, la fuerza que tienen, van a depender de una combinación de tiempo, de la intensidad emocional, intimidad y los servicios recíprocos que caracterizan a dicho vínculo. Él también destaca que los vínculos débiles, al no depender de tanto tiempo ni de tanta confianza, tienden a abrir espacios para que se creen más vínculos débiles. Entonces, es importante conocer
la fuerza que tienen los vínculos de las redes de estas personas. Y el capital social ya directamente, que es conceptualizado por Bourdieu, quien dice que se trata de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo. Y me parece interesante también la conceptualización de hábitos de clase, porque dice que son esquemas interiorizados por quienes las conforman. Entonces, esto nos puede dar a entender que estas redes sociales que queremos estudiar dependen de un capital social con el que las personas que vienen al país, que llegan a Costa Rica cuentan, y que va a depender de en qué ambiente ellos han crecido y se han desarrollado. Y pues esto ya viene a relacionarlo con lo que es la interseccionalidad en las ciencias sociales, que para Eisenstein significa mirar las intersecciones de dos categorías sociales, pero pueden ser hasta tres. Para este estudio en particular me interesa mucho género, también condición, clase social y inclusive profesión, por así decirla. En la condición social, en la clase social me interesa mucho la profesión que tienen estas personas, y pues estas son las dos principales de las que voy a partir para que sea comparativo. Esto también porque según la CIDH, los movimientos forzosos de personas nicaragüenses a Costa Rica no son homogéneos o solamente de un grupo social, sino que son muy variados. Hay tanto personas campesinas como periodistas, como militares. Entonces es muy variada la muestra. Entonces por eso me interesa este aspecto comparativo, y por eso me interesa mucho la categoría de interseccionalidad. Y también porque se dice que la interseccionalidad en las redes sociales se ve como una manera de reproducción desigual. Por ejemplo, está el término de homifilia, según estos mismos autores, que dicen que los miembros de un grupo social tienden a formar redes que involucran a otros miembros del mismo grupo. Entonces, si estamos hablando de personas que se encuentran vulnerables, probablemente sus redes sean conformadas por otras personas vulnerables que de alguna u otra forma le ayudan a subsistir, pero que le interfiere un poco en mejorar sus condiciones de vida. Bueno, entonces para ello me hago las siguientes preguntas de investigación. Quiero saber primero que nada cómo están conformadas las redes sociales de personas nicaragüenses refugiadas en Costa Rica. Quiero ver también cómo estas redes le aportan, ya sean sociales e institucionales, porque hay que tener en cuenta que en Costa Rica hay diversas instituciones, también refugios, que se dedican a brindar ayuda a estas personas que están refugiadas en el país. Entonces quiero saber cómo esas redes, tanto sociales o institucionales, van a ayudar a que ellos mejoren sus condiciones socioeconómicas en Costa Rica. Y para eso parto de estos supuestos fácticos. Primero que nada, pienso que las personas nicaragüenses que se han refugiado en Costa Rica salieron de su país porque sufren persecución por oponerse al gobierno de Daniel Ortega y haber apoyado las protestas en contra de él. Quienes en el país se desempeñaban como lideresas o líderes cuentan con una red social más amplia que las personas que solamente participaban en las protestas, pero que también han tenido que salir del país. Entonces, eso me hace pensar que es probable que las personas que son líderes o las lideresas tengan mejores condiciones socioeconómicas en el país de refugio que las otras, porque es probable que tengan un mayor capital social. También que entre las personas nicaragüenses refugiadas y solicitantes de refugio en Costa Rica se encuentra un porcentaje de personas que son parte de la disidencia del FSLN, porque hay muchos sectores que estaban activos en la militancia del partido o simpatizaban con él antes de la insurrección cívica de abril 2018, cuando fue que empezaron a ver cosas que no le gustaron y se pusieron en contra de su partido político. Bueno, también pienso que las personas nicaragüenses que están refugiadas en Costa Rica, que cuentan con una carrera profesional, tienen un acceso a una red social más amplia, que es probable que les brinde mayores opciones de empleabilidad en el país de refugio.
y que las personas nicaragüenses refugiadas en Costa Rica, que son campesinos en su país de origen, forman redes para sobrevivir en campos de la zona rural de Upala, que es una zona fronteriza con Nicaragua y que tienen una economía de sobrevivencia. Por ello, estas personas se apoyan más en redes institucionales que las otras personas que han salido del país y que cuentan con una carrera. Entonces, aquí en este cuarto supuesto fáctico es donde me interesa también esa noción que presenta Abelardo Morales sobre la fragilidad, porque las personas campesinas se han conocido por medio de las noticias que están asentadas en la zona rural de Upala, que es un corredor transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica. Entonces, esto nos puede mostrar también o puede evidenciar si estas personas viven de alguna forma tienen fragilidad en sus condiciones de vida. Y la quinta es que las personas refugiadas acuden más a redes institucionales cuando carecen de capital social. Esto pues porque no cuentan con el apoyo suficiente para tener buenas condiciones socioeconómicas en el país. Entonces, mi hipótesis de trabajo es que las personas nicaragüenses que están refugiadas en Costa Rica mejoran sus condiciones socioeconómicas gracias a sus redes sociales por medio de los lazos fuertes y débiles que las conforman. Asimismo, las personas que cuentan con un mayor capital social pueden vivir en el exilio con mejores condiciones gracias al constante intercambio y acceso a lazos débiles. En cambio, quienes forman lazos más fuertes y cuentan con redes sociales más escasas, cuentan con unas condiciones económicas más enfocadas a la sobrevivencia. Bueno, entonces mi objetivo general es analizar comparativamente las redes sociales de apoyo de personas nicaragüenses con diferentes perfiles y condiciones socioeconómicas refugiadas en Costa Rica por la insurrección cívica de abril 2018. Entonces, entre mis objetivos específicos, lo primero que quiero hacer es determinar los antecedentes históricos a la insurrección cívica que provocaron esta migración forzosa de nicaragüenses a Costa Rica. Después también quiero identificar cómo se conforman estas redes sociales de apoyo de personas nicaragüenses con diferentes condiciones socioeconómicas que están refugiadas en Costa Rica. Parar el nivel de incidencia que tienen las diferentes redes en sus condiciones socioeconómicas para que tengan buena condición de vida en el país de refugio. Entonces, quiero realizar a través de una investigación cualitativa. Esta la seleccioné porque mi propósito es examinar la forma en que estas personas perciben y experimentan este fenómeno. Entonces yo quiero saber cuáles son sus puntos de vista, sus interpretaciones, qué significa para ellos lo que están viviendo. Quiero tomar una muestra de 8 redes egocéntricas. Con egocéntricas me refiero a que pertenecen a una persona directamente y quiero que ellos tengan diferentes perfiles laborales. Entonces, para ello tengo 3 criterios. El primero es que tengan alguno de los perfiles que están seleccionados por el documento que publicó la CIDH, en donde explica que en marco del estallido social de abril de la insurrección cívica han salido tanto periodistas como maestros, como policía y militares. También quiero que cuenten con el estatus legal de refugiado o de solicitante de refugio y que se lo hayan solicitado por motivos políticos, ya sea porque sufrían represión en Nicaragua, porque eran asediados, por todos los actores estatales e incluso por el brazo paraestatal represor del gobierno aquí en Nicaragua. Entonces, las zonas donde yo me quiero enfocar es San José y Upala. Pienso que esas 2 zonas me van a permitir conocer diferentes miradas sobre lo que significa el refugio en Costa Rica y sobre cómo las redes sociales influyen en la formación en las condiciones socioeconómicas de estas personas. Bueno, esto de los criterios para solicitar refugio en Costa Rica lo anexé aquí nada más para que conozcan la razón por la que también estoy incluyendo personas que sean solicitantes de refugio, porque se puede ver que es un proceso engorroso y bastante largo para estas personas. Entonces, si me pongo a buscar solo personas que ya cuenten con la categoría de refugiado, me va a costar más dar con la muestra. También porque con la pandemia de COVID-19, pues Migración de Costa Rica tarda un poco más en dar respuesta
a todos los procesos legales que se solicitan ahí. Y pues ya para cerrar, los métodos con los que quiero recolectar esta información está la entrevista semiestructurada. Entonces, en esta yo quiero conocer la experiencia tanto de salir del país, de solicitar refugio y cómo se van abriendo las oportunidades laborales para estas personas. También la entrevista estructurada, porque a través de esta quiero conocer cómo se conforma la red, la fuerza que tienen los lazos, la intensidad, la cercanía, qué tan próximos son a esta persona, porque eso nos va dando qué tanto aportan a mejorar sus condiciones de vida. Esto también referido para saber qué tanto apoyo reciben, porque puede ser que alguien sienta más cercana a su red social de Nicaragua, pero que la que más te apoye para mejorar tus condiciones socioeconómicas sea la que formaste en Costa Rica. Esa imagen que se ve aquí, la trabajé con ese software, con el Social Network Visualizer. Lo hice cuando estaba haciendo la validación de mi instrumento. Entonces, entrevisté a una persona que está refugiada allá y le empecé a preguntar cuáles son sus contactos más próximos, de quienes reciben más apoyo, y me pude dar cuenta de varias cosas, bueno, entre ellas de que a los contactos que sienten más cercanos son los que están en Nicaragua, pero a pesar de eso, quienes más le ayudan a mejorar sus condiciones socioeconómicas son los que están en Costa Rica. Entonces, creo que es muy importante utilizar estos instrumentos para poder recolectar la información que necesito. Y el tercer instrumento es la observación participante, porque si uno puede tener acceso a cómo el lugar donde vive esa persona, a ver cómo el tránsito que hace para llegar de un lugar hasta su casa y ver cuáles son las condiciones bajo las que vive, nos va a ayudar a darnos una mejor idea sobre cómo están siendo sus condiciones socioeconómicas durante su refugio. Y pues con eso quiero terminar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud o algún aporte que me puedan hacer, ahí está mi correo para que me lo puedan compartir con mucho gusto. Y bueno, creo que ahora los dejo con Alejandra y vamos a ver pues, qué más. Muchísimas gracias, Marlene, más bien por esta excelente presentación que nos has hecho y por compartirnos todo tu proceso para formular un diseño muy sólido, muy sugerente y que sin duda hace mucha falta, digamos, explorar estos otros ámbitos, ¿verdad?, de este problema. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo y recordarle a las personas que nos ven y nos escuchan que si quieren hacernos preguntas, compartirnos reflexiones, nos pueden postearlas en el Facebook. Y de momento vamos a pasar con la segunda ponencia de este eje temático que se ha denominado Migración y Movilidad Humana. Y esta segunda ponencia está a cargo de Stephanie Polanco Matos. Para contarles un poquito de esta excelente profesional, es una licenciada en Diplomacia y Servicios Internacionales, actualmente becaria del DAAD en Costa Rica, con quienes tuvo la oportunidad de realizar la maestría centroamericana en Sociología de la Universidad de Costa Rica. En su trayectoria académica ha realizado varios posgrados en Migración Internacional, Derecho Internacional de los Refugiados, Derechos Humanos, así como temas técnicos y raciales. Actualmente está realizando la especialización de estudios afro-latinoamericanos y caribeños en Claxo y Flaxo de Brasil, y su área de trabajo se encuentra articulada con las dimensiones de derechos humanos y migración, ¿verdad?, con el foco puesto siempre en minorías étnicas y raciales. Stephanie nos va a presentar su ponencia que ha titulado La prensa escrita y la opinión frente al proceso de desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana. Entonces, sin más, Stephanie, tiene la palabra. Hola, muchas gracias por el espacio, la maestría, a Adriana por acompañarnos, a Alberto Cortés y a mi compañera Marlene. Aquí voy a compartir la presentación. Ok, bien, mi
tema de investigación es la prensa escrita y la opinión pública frente al proceso de desnacionalización de los descendientes de inmigrantes haitianos en la República Dominicana durante el periodo 2013-2015. El contenido de la diapositiva va a contener antecedentes, justificación, planteamiento, objetivos, someramente el marco teórico y la estrategia metodológica. Es necesario, en primer lugar, mencionar los principales antecedentes históricos que fueron responsables de la integración de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana, porque sin conocer ese pasado no se puede entender lo que está ocurriendo con sus descendientes actualmente. Bien, ¿cómo se inicia la migración haitiana en la República Dominicana? En primer lugar, hay 5 eventos particulares que, digamos, explican la integración y cómo se fueron volviendo ciertas relaciones controversiales entre los dominicanos y las personas haitianas. En primer lugar, la importación de personas haitianas a la República Dominicana inicia con... Stephanie. Ajá. No se ve tu presentación, disculpa la interrupción. Un segundito. Me parece que no me aceptó compartir un segundo. Ok, ahí se ve. Se ve que está cargando. Y ahora sí. Gracias, Marlene. Ok, ahora sí. Entonces, como iba diciendo, el primer evento que, digamos, inicia la integración de inmigrantes haitianos en la República Dominicana fue durante el periodo de la intervención norteamericana, durante el periodo 1916-1924. Se trajeron inmigrantes haitianos para el trabajo del corte de azúcar en los ingenios, porque salía menos costoso la integración de estos inmigrantes y se desplazó el trabajo de la caña de azúcar de los cocolos, que eran también negros de las islas aledañas que hablaban inglés. Luego, digamos, se empieza a establecer a los inmigrantes, a las personas haitianas en territorio dominicano. Estos se encuentran situados en bateyes, que son zonas donde se empezaron a construir en términos de comunidad, y solo se les permitía trabajar en la caña de azúcar, en los ingenios, por lo que durante ese periodo había restricción de movilidad. Estos no podían pasar a zonas urbanas y demás. Pero durante ese periodo se les dio fichas de identificación para que para que tuvieran un documento legal a la hora digamos, presentar, de circular, digamos, de un ingenio a otro. Hay que tomar en cuenta que durante este periodo, digamos que fue de forma circular, las personas haitianas venían, culminaban una zafra y se devolvían nuevamente al Estado haitiano. Otro evento, digamos, que es el que empieza las prácticas públicas digamos, que contienen prejuicio, racismo y también una práctica eugenésica reconocida por el mundo, es el corte ocurrido durante el gobierno de Trujillo en el año 1937, donde alrededor de 15.000 haitianos fueron asesinados por el gobierno bajo una práctica eugenésica de dominicanización de la frontera. Cabe destacar que durante ese periodo solamente fue en la zona fronteriza, o sea que los trabajadores de los ingenios no fueron tocados precisamente porque significaba una fuerza de trabajo muy amplia para el Estado dominicano. Entonces, en principio, la migración de personas haitianas a República Dominicana fue laboral. Luego de la caída del régimen de Duvalier, la migración haitiana cambió porque fueron personas que huyeron de la situación de la inestabilidad política que había en el país. Entonces,
El cuarto punto, digamos, determinante de la integración de los inmigrantes haitianos es durante el gobierno de Balaguer, donde también le da documentos de identidad para poder tener mayores votantes durante las elecciones. Luego de que esto ocurre, en 1991 ocurre la primera gran deportación masiva en la República Dominicana, deportando alrededor de un 60% de la cantidad de personas haitianas que fueron integradas al Estado Dominicano. Estos son los batalles que aún se mantienen hasta el día de hoy. Ya más adelante voy a explicar esto. Ok, hay una diferencia categórica que quiero exponer, que fue parte de lo que me llamó la atención de observar cómo se responsabiliza la prensa en la creación de opinión pública con contenido prejuicioso, y es que el tratamiento de la prensa se refiere a ellos como hijos de haitianos, descendientes de inmigrantes haitianos, nunca como dominicanos de ascendencia haitiana, porque eso significaría otorgarle la nacionalidad, al menos en términos discursivos. Entonces, más adelante en algunos artículos podrán ver que ese es el tratamiento que se les da, nunca reconociendo su pertenencia al Estado Dominicano. Bien, estos son los tres antecedentes a la sentencia 168-13 que tomé como punto de partida de mi periodo de estudio, porque es el que inicia el debate de quién pertenece o quién no pertenece a la República Dominicana, o más bien quién es dominicano y quién no lo es. En primer lugar, la Ley General de Migración 285-04, la cual es la primera reforma integral a la Ley General de Migración de 1929, digamos, de unos 65 años, y esta elimina en primer lugar la obtención de nacionalidad de manera continua, digamos que ya no se obtiene nacionalidad por ius solis, a menos que sea por ciertas excepciones. Antes de esta ley de migración era dominicano todo aquel que naciera en territorio dominicano, fuera hijo de padres dominicanos, fuera naturalizado o se casara con un dominicano y obtuviera la nacionalidad por matrimonio. Entonces, ese mismo artículo explica que no es dominicano si el migrante se encuentra en tránsito. Sucede que la ley de 1929, tránsito implica 10 días, o sea, una persona en tránsito es una persona que tiene 10 días en el país. Estas personas tienen más de 65 años establecidas en la República Dominicana, por lo que también la Ley General de Migración define lo que es un migrante en tránsito, creando una categoría de no residente. Entonces, automáticamente se promulga la Ley General de Migración. Estas personas empiezan a sentir el proceso de desnacionalización, pero con la promulgación de la Constitución de 2010, que dice que las personas nacidas en territorio dominicano, con excepción de los hijos de extranjeros, legaciones diplomáticas, consulares, que se hallen en tránsito y residan en la República Dominicana, son dominicanos, excepto toda aquella que sea extranjera según lo que define la ley dominicana. Eso lo define la Ley General de Migración 285-04. Entonces, a partir de la Constitución 2010, el fallo, digamos, aplica de forma retroactiva desde el 2010 a 1929 esta ley, dejando en condición de apatridia alrededor de 133.070 descendientes de inmigrantes haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana. Entonces, para términos de esta investigación, yo definí desnacionalización a la pérdida de acceso a la nacionalidad por políticas ejecutadas por el Estado Dominicano a personas de ascendencia haitiana nacidas en territorio dominicano. Entonces, ¿por qué la investigación? Durante el periodo de estudio,
me fijé que habían surgido nuevas prácticas, un nuevo tipo de prácticas nacionalistas. O sea, no solo las dirigidas a las personas haitianas, sino a sus descendientes, avalándose en la defensa de la causa nacional. Ocurrieron muchos eventos digamos, movilizaciones públicas, enfrentamientos, cosas que no se visibilizaban en la prensa, pero que sí ocurrían. Entonces, estos nuevos nacionalismos, formados por grupos que no voy a mencionar en este momento, necesariamente provocaron que digamos, el rechazo, la exclusión hacia este grupo sea más notable. También en términos de presencia, los dominicanos de ascendencia haitiana, en la última estudio de ENI, la segunda encuesta nacional de migración, funcionaba como el 91% de la población de descendientes de inmigrantes, y de todos ellos, uno tenía un padre nacido en Haití. Entonces, otro punto es que las investigaciones anteriores a esta se fijaban en reconstrucciones históricas, jurídicas, lingüísticas y demográficas. A mí me interesa ver cómo se forma el prejuicio en la prensa, cómo se reproduce y cómo se legitima. Entonces, es necesario, por vía de esta investigación, responder a esas cuestionantes. Entonces, y por último, dar a conocer la situación en la que están sometidas los descendientes de inmigrantes haitianos, visibilizando los procesos de exclusión a los que han sido sometidos hasta el día de hoy. Entonces, el problema de investigación, mi pregunta es cómo se ha legitimado desde la opinión pública nacional el prejuicio hacia los descendientes de inmigrantes haitianos en el proceso de desnacionalización en la República Dominicana durante el periodo 2013-2015. El primer caso elevado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es el caso Jenny Bosico, que son dos niñas, bueno, eran dos niñas en el momento, cuando la primera, cuando fueron a buscar su documentación, se les fue negada, y evidentemente después de ese caso fueron elevados otro ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque el Estado no estaba reconociendo su nacionalidad. Luego, producto de esto, se inició un debate público sobre que estaban reconociendo haitianos que no pertenecían a la República Dominicana. Entonces se estaba dando una situación de discriminación. Luego, en el 2005, el fallo de la Corte Interamericana fue a favor de las niñas, se le dio documentación, y es el primer caso que se puede considerar público, que generó debate respecto a los descendientes de inmigrantes haitianos, porque dejó a la República Dominicana con responsabilidad internacional, que tenía que reconocer públicamente su culpabilidad ante el acto, tenía que publicar en el periódico el resultado y pedir disculpas públicas también a las jóvenes y demás. Bueno, luego de que esto ocurre, sale un artículo diciendo que se le otorgó la nacionalidad, pero no porque las merecieran, sino por la presión internacional que estaba ocurriendo durante ese periodo. Entonces, el otro problema es la pérdida del acceso a derechos. Los dominicanos de ascendencia haitiana no tienen derecho a entrar a la universidad, tener documentos como pasaporte, cedulación, carnet de conducir, por lo que se encuentran en una condición de extranjeros en su propio país, y tampoco pueden salir a otro porque no tienen documentación legal válida. Entonces, el tratamiento de la prensa. Estos son dos de los periódicos principales de principal circulación en República Dominicana. Fíjense los titulares, se refieren a ellos como descendientes de haitianos, descendientes de haitianos, aquí en el periódico El Caribe como hijos de ilegales, y aquí también como descendientes de haitianos. Lo real es que cuando un lector va a un periódico y lo primero que se encuentra es un título como este, pues evidentemente el resto del artículo no
lo va a leer de forma sesgada y se va a formar prenociones, prejuicios que son alimentados por, digamos, situaciones pasadas, entonces que no permite de manera clara discutir o discernir la información sin darse cuenta que es simplemente una forma de desconocimiento y de problematizar la situación. Entonces, los objetivos de la investigación, los específicos, explicar el proceso de integración sociohistórica de las personas haitianas y sus descendientes. Se corresponde a mi capítulo histórico que ya está realizado. Examinar las noticias, los artículos de opinión, editoriales, y que contengan prejuicios dirigidos a las personas haitianas y a sus descendientes. También explorar la percepción de las personas haitianas y sus descendientes respecto al proceso de desnacionalización planteado en la prensa. Entonces, el marco teórico solo lo voy a mencionar primeramente porque no me va a dar el tiempo. Yo estoy trabajando con los conceptos de ciudadanía, prejuicio, etnicidad, nacionalismo, estereotipos, nación, también migración, y pretendo agregar opinión pública dentro del trabajo, antes de la defensa de candidatura. Entonces, la estrategia metodológica. Bien, este tipo de investigación es cualitativa. Yo voy a centrar en 4 periódicos, 4 periódicos que son El Día, El Listín Diario, El Caribe y el periódico Hoy. Ya analicé 730 ejemplares, de los cuales seleccioné 10 artículos informativos, noticias, 10 artículos de opinión, 10 artículos de editoriales, 10 entrevistas semiestructuradas y 2 discursos políticos. ¿Por qué? Me interesan las 4 perspectivas. Me interesa la posición del periódico respecto a la situación que es con los editoriales. Me interesa la perspectiva de los actores que son expertos en el tema bajo el esquema de los artículos de opinión, si ellos creen que pertenecen o no a la República Dominicana, si la sentencia 168-13 ha sido válida, entre otras preguntas que también están desarrolladas en el documento. Y los artículos informativos que los voy a seleccionar bajo el criterio de selección de, valga la redundancia, invasor ilegal, sentencia 168-13 e hijos de haitianos. En este en particular me interesa analizar las prácticas discursivas, entonces la forma en la que haría el trabajo, o sea, la recolección de información, y el análisis sería por el análisis de discurso y por las entrevistas semiestructuradas. Esa es otra parte. Me interesa la perspectiva del que recibe el artículo. O sea, por ejemplo, yo divido las 10 entrevistas semiestructuradas entre 6 descendientes de inmigrantes haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana que pertenezcan al grupo A y al grupo B. El grupo A y el grupo B fue una condición jurídica que surgió luego de la proclamación de la ley 169-14, que viene siendo la sentencia 168-13 convertida en ley. Entonces, el grupo A son personas que tenían documentación antes de la vigencia y la promulgación de la sentencia. Estos tenían documentación porque sus padres lograron conseguir los documentos, y los otros nunca tuvieron acceso porque no les aceptaban documentación o porque no podían acceder a los documentos en su propio país, entre otras razones amplias. Entonces, estos 2 grupos que en el momento de la sentencia 168-13 quedaron divididos igual la ley, luego surge la circular 017 que dice que los que tenían documentación, o sea, los del grupo A, van a estar bajo revisión también. Entonces, básicamente, tanto ese grupo como el otro está en condición de apatrida porque no puede usar su documento en ninguna de las circunstancias. Y por último, los 2 discursos políticos. Esto fue
durante el periodo de estudio, el presidente Danilo Medina, que fue el ejecutor de la sentencia, bueno, evidentemente el Tribunal Constitucional, pero durante su periodo, fue quien dio el primer discurso ante la Corte Interamericana y otro discurso hacia la población. Básicamente, me interesa de esas 4 perspectivas ver cómo la prensa ve el conflicto, cómo la prensa reproduce o crea, digamos, criminaliza las acciones de las personas haitianas y sus descendientes, pero me gustaría más que nada especificar cómo haría el análisis de discurso para dejarlo un poquito más claro. Por ejemplo, me interesan artículos, analizar en los artículos contenido donde haya detracción cultural, hipergeneralización, criminalización de estas personas, revisar estrategias discursivas como descortesía, polarización, qué tipo de fuentes se usan para evidenciar, si se usan también estadísticas para apoyar estas ideas, también si se necesitan actores expertos para apoyar las ideas principales mostradas en los artículos, hacer un cuadro esquemático con los principales titulares y evaluar la diferencia entre cómo se toma el artículo y cómo se toma el titular entre las personas a las que le voy a realizar la entrevista, entre otros. Es básicamente las noticias de estos periódicos, el discurso político del presidente y las entrevistas a los descendientes de inmigrantes haitianos y a personas haitianas. Entonces, creo que eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Stephanie, más bien por esta excelente presentación que nos has hecho y que nos has compartido también cómo has formulado todo tu diseño de investigación, sin duda muy interesante. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tu presentación y vamos a continuar con el comentario a cargo de Alberto Cortés Ramos, quien es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Estudios del Derecho en Holanda, tiene un doctorado en Geografía de la Universidad de Loughborough en Inglaterra, es catedrático de las Escuelas de Ciencias Políticas y Geografía y es coordinador de la Cátedra Centroamericana e investigador investigador del CEP. Ha trabajado temas de migración, refugio y desarrollo en Centroamérica y entre Nicaragua y Costa Rica. Y más recientemente también ha explorado temas asociados a los órdenes sociales, regímenes políticos y geopolítica en Centroamérica y Nicaragua. Entonces, vamos a continuar. Don Alberto, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Un saludo muy cordial, Adriana. Y un saludo también aquí a la maestría, a nuestras expositoras, tanto a Marilyn como a Marlene. Les agradezco la presentación que han hecho. Tal vez empezar diciendo que me alegra mucho que en un espacio como este podamos entrar a conocer 2 proyectos de investigación que tocan temas de gran relevancia e importancia para Centroamérica y el Caribe, que somos al final una región geográfica con muchos elementos en común. Escuchando a Stephanie, inevitablemente pensé en la dinámica migratoria de acá. Ahora voy a hablar un poco de esto como un referente que le puede servir a ella. Quisiera empezar primero por la presentación de Marlene. Creo que
Es muy interesante, digamos, que ella esté decidiendo entrar a analizar el último flujo migratorio importante que está viviendo la dinámica entre Nicaragua y Costa Rica. Efectivamente, la violencia política ha sido un factor que generalmente ha determinado cada cierto tiempo ciclos de emigración de Nicaragua hacia Costa Rica, y ahora estamos viviendo uno de esos periodos que se inició a partir del 18 con un alto repunte de la migración en el 18-19, se contuvo un poco en el 20 por la pandemia, que significó un cierre de fronteras mucho más estricto y una reducción de la movilidad. Y luego, con el recrudecimiento de las situaciones de violencia política en el vecino país, pues de nuevo ha habido un aumento de la dinámica migratoria. Con esto quiero decir que el trabajo que está haciendo Marlene es de gran actualidad, de gran importancia para ambas sociedades. Dicho esto, me parece también muy importante el enfoque teórico que está desarrollando. Ahí yo tengo solamente algunas sugerencias. Hay un autor que creo que ya le recomendé a Marlene, que ha trabajado casualmente redes sociales y capital social, que es Thomas Feist. Creo que le puede servir porque realmente este autor está trabajando dos categorías que ella va a utilizar y las analiza en un contexto de dinámicas y flujos migratorios. Entonces, creo que este es un autor que le puede servir. Él hace una diferenciación porque redes, o lo que se denomina el mesolink, el vínculo intermedio, puede tener distintas características. Puede tener características de solidaridad, donde principalmente funcionan vínculos familiares, de amistad, de comunidad. También puede haber vínculos comerciales, de transacción, que podría estar vinculado a los flujos migratorios, como por ejemplo el pago por moverse, el pago por ayudar a conseguir información que permita una inserción adecuada, y también toda la parte de otro tipo de redes que incluso están vinculadas a actividades criminales como la trata de personas, etcétera. Entonces creo que esta sistematización y conceptualización que hace este autor le puede servir, sobre todo por el enfoque de ella. Creo que le tiene que poner mucha atención a qué es efectivamente el objeto que querés estudiar, Marlene. Si vas a analizar las organizaciones que soportan las redes, o si vas a, porque vi que tenés ese elemento, o si vas a concentrarte en la configuración de las redes, que creo que me parece que es más tu interés. Pero de todas maneras, también quisiera preguntarte sobre cómo vas a trabajar la relación de las redes, organizaciones que soportan migración y la institucionalidad, las distintas instituciones con las que interactúan las personas migrantes que están llegando por este tipo de motivaciones más políticas y de violencia, porque hay siempre un flujo migratorio que es de índole laboral, que ha funcionado desde ya prácticamente más de 2 décadas, que tiene que ver con migración relacionada con inserción en actividades económicas poco calificadas, y que de hecho tiene poca interacción, es la impresión que yo tengo, pero sería interesante que también tu estudio pueda dar luces de eso cuando vos analices cómo se conforman las redes. Me da la impresión, y la información que tengo, es que no hay mayor interacción entre los circuitos migratorios laborales y los circuitos migratorios y las inserciones de migrantes que vienen por razones de refugio, precisamente por algo que vos señalás. Tienen un perfil distinto, no solo una salida distinta, sino un perfil distinto, y que vos lo calificás como parte del capital social, que en principio vos asumirías que ese capital social
le permite una inserción laboral y condiciones que le permiten una mejor, digamos, condiciones de inserción en el país. Ahí yo también te llamaría la atención sobre otro elemento que me parece muy importante. La necesidad de estudiar las características de la configuración de los mercados laborales en el país. Porque si bien es cierto, hay una parte que vos señalás que posiblemente establece una diferencia, que es el nivel de calificación y de educación que tiene esta migración de refugio o de solicitantes de refugio, y otra cosa es la migración de refugio que tiene que lidiar con mercados que están mucho más regulados. Los mercados laborales profesionales y calificados en Costa Rica no son de fácil acceso para población extranjera. Y eso definitivamente genera una barrera jurídica para la inserción. Y voy a poner el ejemplo concreto. Mencionaste algunas profesiones y perfiles profesionales, no mencionaste gente del sector salud, pero un médico en este país o una médica extranjera, refugiada que viene acá, difícilmente va a poder insertarse en el mercado laboral en muchos años por el tipo de exámenes y requisitos que establece el Colegio de Médicos para su inserción profesional. Entonces, creo que ahí hay un elemento al que le tenés que poner atención. La inserción laboral en un país, en una sociedad receptora, no solo está determinada por las capacidades cuando es migración de refugio, no solo está determinada por las capacidades y el capital social que tiene la población que está llegando a la sociedad receptora, también está determinada por las características y configuraciones que tienen los mercados laborales y las regulaciones que tienen los mercados laborales en la sociedad receptora. Entonces, creo que es algo que de alguna manera vas a tener que incorporar y te va a salir en el estudio cuando hables y empeces con las entrevistas, te vas a dar cuenta de que la mayor parte de esta población de refugio, a pesar de que tiene el perfil profesional y la calificación, no logra insertarse. Además, hay otro elemento, y es que en esos segmentos sí compite con ahí sí podría haber competencia por el acceso al mercado con población nacional, y eso también genera un potencial de mayor conflictividad por esta razón con la población local. Eso no pasa con la migración laboral no calificada, que es la que hemos tenido durante los últimos 20 años, precisamente porque no hay competencia, porque la población laboral costarricense se ha desplazado hacia mercados mejor calificados, mejor pagados, con menos esfuerzo físico y de menor riesgo laboral. Entonces, ese es otro elemento que potencialmente podría también generar alguna conflictividad y también dificultad para la inserción de la población migrante refugiada. Y la última cosa que iba a señalar es que me parece bien la escogencia que estás haciendo de las zonas donde se ubica la población migrante que querés estudiar. Sin lugar a dudas, San José es una parte receptora importante de población refugiada, diversa, y por lo tanto encontrarás el perfil de los grupos con los que querés trabajar. En el caso de la población migrante rural, me parece que Upala es una buena región. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que por la presencia de cierto liderazgo en Upala, hay un nivel de organización mayor que en otras regiones fronterizas del país. Me refiero concretamente a la región de los Chiles, donde hay mucha presencia de migración campesina refugiada que está saliendo por las mismas causas que vos caracterizas ahí, pero que no tiene el nivel de organización que tiene la población campesina nicaragüense que migró a Upala.
o por lo menos una parte importante. Y en este caso, digamos, sí conozco la dinámica porque he estado vinculado a proyectos de migrantes campesinos y campesinas en la zona de Upala, y también conozco un poco la dinámica de los chiles. Entonces, te dejo como un punto de interrogación, si no, habría que ver si el tiempo te lo permite y también la amplitud del objeto, si valdría la pena poder tener una comparación entre una organización como, por ejemplo, la que tiene doña Francisca Ramírez en Upala, a donde el capital social ahí sí ha hecho una diferencia en términos de organizar una finca, ponerla a producir y desarrollar un sistema de autosostenimiento de la finca, dándole alimentos a más y permitiendo la supervivencia de 100 personas vinculadas a ese trabajo comunitario en esa finca, frente a la dispersión que hay en los chiles de mucho campesino en una situación muy, muy precaria, campesino refugiado. Ahí yo veo que tu hipótesis del capital social sí podría estarse cumpliendo. Es decir, la capacidad organizativa que hay en Upala comparada con la que hay en los chiles podría dar una pista que te permita demostrar la hipótesis que estás planteando. Y en el caso, digamos, quedaría en este sería mi comentario para Marlene, en el caso de Stephanie, bueno, me parece muy relevante tu trabajo, es muy fuerte, y cuando las escuchaba ambas, qué duro, pero cómo la violencia de distinto tipo, violencia política, violencia racista, sigue siendo tan determinante para el trato y la situación y la vida de miles de personas todavía en el mundo, pero también concretamente en nuestra región, ¿verdad? Y es un estudio, me parece que muy interesante, digamos, el que vos quieras explorar toda la parte de cómo se sostiene discursivamente una situación de racismo y de construcción identitaria sobre la base del racismo y de la xenofobia. Y te decía que sería interesante, ya que estás acá, ya que hiciste una maestría acá, que pudieras revisar como elemento contextual un poco la experiencia en común que tienen ambos países. Por ejemplo, Costa Rica es receptor de migración, República Dominicana también lo es, Costa Rica de población nicaragüense, República Dominicana de Haití. Quizá aquí la historia se resolvió un poco de manera distinta, pero el enclave fue el factor atractor de esa población, tanto afrodescendiente, porque Costa Rica, no, perdón, ahora que hago una corrección, Costa Rica recibió migración nicaragüense hacia el enclave bananero, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y también población afrodescendiente del Caribe, particularmente de Jamaica y de Trinidad. Y esa situación que vos describís del carácter apátrida de la población migrante que llegó acá se resolvió hasta en la Constitución del 49. De hecho, prácticamente el Caribe era una zona de exclusión, aunque no hubo una legislación, ellos no tenían documentación, y cuando se les pedía documentación, cuando pasaban de Turrialba, que era la frontera simbólica entre ambas partes, se les retornaba a la zona Caribe porque no tenían documentación, sobre todo los hijos de los migrantes de la primera generación, que los hijos dejaban de ser parte del Commonwealth y tampoco no eran reconocidos como nacionales de Costa Rica. Lo digo como un elemento interesante que te puede servir para efectos hay alguna literatura interesante sobre esa situación que te puede servir. Lara Putnam es una cuya bibliografía incluso ha estudiado el Caribe, ella. Migración y enclave, digamos, en el Caribe. Luego tenés a Patricia Alvarenga para el tema y Carlos Sandoval para la construcción identitaria
y racismo y xenofobia. Digamos que me parece que te pueden servir desde la experiencia costarricense. Vamos a ver, algún par de elementos más que te quería señalar. Te iba a preguntar si por casualidad, aparte de los elementos que estás en la parte metodológica, si aparte de los aspectos cualitativos que vas a trabajar sobre las actitudes y posiciones sobre este proceso de desnacionalización de población que tuvo un origen haitiano, si hay trabajos de opinión, encuestas de opinión pública en los que se haya de alguna manera evaluado la percepción y los prejuicios sobre la población haitiana, de origen haitiano, en relación a este conflicto concreto, si hay encuestas o no, y si las hubiera, si no pensarías que valiera la pena incorporarla. Y bueno, finalmente, que me parece muy interesante que estás al final del día discutiendo cómo el nacionalismo juega, digamos, siempre el nacionalismo por definición tiene un elemento que fácilmente deriva en exclusión por identidad y por construcción identitaria, porque al final del día la forma en que construimos el ser, el nosotros, tiene este contenido de tener algo especial que te hace diferente a todos los demás. Esa es la trampa del nacionalismo, que solamente, y me parece muy importante que vos estés atreviéndote a problematizar en una sociedad como la dominicana un largo hilo conductor del racismo que ha sido parte de la identidad dominicana. Así que pues estaré muy interesado en poder conocer tu trabajo una vez que lo concluyas. Por lo pronto, felicitar a ambas por las propuestas que están haciendo y pues avanzar, ¿verdad?, con el trabajo. Gracias, Stephanie. Aquí quedaría yo. Muchísimas gracias, don Alberto, por todos estos comentarios y sugerencias que sin duda van a ser muy valiosos para ambas investigadoras, ¿verdad?, que se encuentran en este momento, pues, afinando, incluso puliendo sus investigaciones. Entonces, más bien invito también a Marlene a que pueda, si gusta, prender su cámara, ¿verdad? Y tener un poquito de tiempo más de tipo conversatorio, ¿verdad? Si quieren referirse a los elementos mencionados por don Alberto, ese es el espacio, digamos, que para un poquito más de diálogo, más conversatorio, por así decirlo. Marlene, no sé si querías... Sí, bueno, sí, me gustaría responderle alguna de las preguntas que me realizó. Bueno, primero referente a los dos grupos de población campesina que están entre Upala y Los Chiles, pues yo creo que sería muchísimo más interesante y enriquecedor realizar el estudio en ambas zonas. Yo no tendría ningún problema de movilización porque me quedan bastante cerca de mi lugar de residencia, entonces por mí estaría bien si usted me ayuda con el contacto de paso, porque es más fácil en lugares que están organizados que en lugares que no. Entonces también le hago la invitación. Ok. Había pensando en lo de las redes institucionales, pues no estaba pensando abordarlas desde ella en sí, sino que yo quiero tomar todas las redes egocéntricas y en caso de que existan en ellas apoyo de alguna red institucional, abordar la red, pero no tomar las redes institucionales como una sola, sino desde casos de redes personales egocéntricas. Entonces, si ellas forman parte de ello, pues abordar un poquito de ella. Por ejemplo, en mi validación de instrumentos descubrí que con esa persona que entrevisté, una de las redes institucionales que le ayudó a él recién llegó al país fue Senderos. Entonces, está ahí esa institución, pero no la voy a estudiar desde la institución, sino desde la persona.
Y en cuanto a lo de la inserción laboral, sí, notablemente algo que me va a salir al momento de la entrevista y lo tendré en cuenta. Y pues sí, había pensado que sí podía suceder, pero al momento de entrevistar a ellos, ver qué tanto se insertan laboralmente en cuanto a lo que estudiaron, qué tantas oportunidades hay en el país para desarrollarse profesionalmente como personas refugiadas que han tenido que emigrar pues, de su país de origen. Bueno, creo que esas tres eran, ¿verdad? Y en cuanto a los autores, los estoy revisando, todavía no he podido terminar, por eso hay algunos que no he incluido y otros que estoy planteándome incluir, que usted me recomendó. Excelente. Bueno, Marlene, yo quedé muy sorprendida en términos positivos de la gran cantidad de textos y libros que has estado estudiando, ¿verdad? Y que ahí nos presentaste en tu ponencia. Y bueno, yo a manera también de recomendación, hay una tesis en la Escuela de Sociología de la UNA que quizás te podría también servir de insumo, que se denomina la inserción sociolaboral de las mujeres profesionales nicaragüenses en el mercado de trabajo en Costa Rica. Es una tesis cualitativa, digamos, que conceptualmente o teóricamente hace una mirada contemplando el género, la etnia, estudia la segmentación del mercado laboral en el país y principalmente recupera las vivencias significativas de las mujeres. Y ahora escuchándote en tu presentación, esta colega de la UNA logra identificar cuáles son los factores humanos, digamos, en términos de redes sociales que hacen posible, ¿verdad? Venir al país y estabilizarse y encontrar un trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora que estás en esa parte de leer y analizar lo que hay, pienso que te podría servir y cualquier cosa te escribo por aparte para pasarte el documento y que lo puedas valorar, ¿verdad? Está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Stephanie, no sé si querías referirte a los comentarios de don Alberto. Sí, claro. En primer lugar, gracias por sus aportes. Sí, he tenido algunas experiencias con Carlos Sandoval, con libros como El otro amenazante y Puentes no muros también. Bueno, es una compilación más que nada. Pero respecto a su pregunta, el aporte de opinión pública, no. De hecho, referido al tema, lo que ha ocurrido a partir de la promulgación de esas leyes ha sido la Encuesta Nacional de Migración y estudios de ONGs donde, ¿cómo se llama esto? Donde se especifica, por ejemplo, la baja de escolaridad, la inserción social y todo eso. Es lo máximo. Ahora, en mis antecedentes de investigación, hubo otra persona que hizo un análisis de discurso de la prensa desde Suecia. Esta persona analizó la opinión pública, revisando los comentarios a 4 artículos en particular. Esta persona analizó 4 artículos, los comentó y básicamente dijo que era racista porque los comentarios los visualizaba y demás. Pero la limitación que tiene esa investigación es que ella la hizo desde allá y especifica en las limitaciones de la investigación que nunca ha pisado el territorio dominicano, no tiene experiencia empírica como tal y lo que sabe de la situación ha sido por texto y por amigos dominicanos, compañeros del grado, que le han hablado sobre eso. Pero ya luego análisis de discurso propiamente y encuestas que avalen esto como tal, no las hay. Pero el proceso de investigación sigue, así que quién sabe si aparezca alguna o surja durante el proceso, porque precisamente en estos dos días la situación está un poquito complicada, precisamente con esa población y las personas haitianas, porque quieren hacer revisión del plan de regularización nuevamente, o sea que probablemente a discrecionalidad del Estado más personas se queden fuera del plan de regularización. Entonces, no sé, quizás quien proponga esa
esa encuesta sea yo al final. Puedo hacer un par de preguntas concretas. Una es, obviamente vas a trabajar los periódicos virtuales, digitalmente. Ya yo los revisé. Ya los Entonces, revisaste. sí, tengo la base de datos de los periódicos. O sea, ¿Y es digital o es física? es la versión impresa, pero en digital. Ahora, te lo preguntaba porque no te interesó revisar las reacciones en redes sociales. Sí. O sea, ver qué generaban estas noticias. Me imagino que, como suele suceder, son muy, muy activas y no siempre y no, desafortunadamente, no precisamente en la línea respetuosa a los derechos humanos, sino en la línea contraria, ¿verdad? Que esa es una fuente muy interesante de análisis para los prejuicios y obviamente tiene sesgo, pero es un buen material, pienso, que tal vez te pueda también. Es que, a ver, analizar las redes sociales como tal, no es que sea complicado, pero todavía tengo que acostumbrarme a cómo se maneja la situación por esa vía, porque, por ejemplo, usted lo dice, tiene sesgo, yo tendría que, digamos, ubicar todos esos comentarios, en algunas ocasiones tener que cerrar la forma en la que hablan, porque es una investigación formal, hacer selección y quizás, no sé, hacer censura y no es mi estilo. Más bien preferiría hacerlo por el punto de vista formal porque es lo que llama la atención, lo que hace ruido, al menos aquí en República Dominicana, que yo involucre a 4 de los periódicos. En primer lugar, el oficialista, exacto, entonces, y también claro. Es más por eso. Sí me interesó la etnografía digital, pero me quedo con esta porque esta la veo a diario y no siento tanto compromiso con esa población que con la población que va a revisar y lee el periódico. Gracias. A usted. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos algunas reacciones de las personas que nos están viendo. Tenemos comentarios del doctor Randall Blanco. Saludos, don Randall, exdirector de la maestría, felicitando a Marlene y a Stephanie por sus presentaciones y considera que han hecho unos aportes muy valiosos a estas jornadas y que se ha enriquecido muchísimo este espacio. También agradezco muchísimo a don Alberto por sus comentarios. Don Randall, muchísimas gracias. Un saludo, Randall. Y bueno, no tenemos de momento más preguntas, por lo menos de las personas que nos están viendo. Entonces, no sé si alguno o alguna quisiera decir comentario final. Como dicen, 30 segundos de comentario final. Marlene, Stephanie. Pues primero que nada agradecer porque ha sido un espacio muy enriquecedor y también de mucho aporte para nuestros trabajos. Entonces, muchísimas gracias también al doctor Randall por estar pendiente y saludarnos, y a ustedes también por todas las recomendaciones que me acaban de dar, que seguro van a ser de mucho provecho. Sí, en esa misma línea también agradecer a la maestría por el espacio. Es muy bueno el intercambio con otras personas que probablemente tengan mayor visibilidad respecto al tema. Y me encantaría, o sea, poder comunicarme con usted también para que me mande también la bibliografía que me recomendó. Y muchas gracias por el espacio nuevamente. A la misma directora de la maestría que no se encuentra, a mi tutor, que gracias a él voy a defender la semana que viene. Entonces ya esto me sirvió como una especie de ensayo. Muchas gracias. Stephanie, ahí te dejo ahí te dejo mi correo. Me escribís y nos ponemos de acuerdo para facilitarte ese material. Gracias.
Excelente. Bueno, en la misma línea, en realidad, agradecerle muchísimo a Marlene, a Stephanie, a don Alberto por haber sacado este espacio, este tiempo para compartir con nosotras y enriquecer estas jornadas. Agradecer muchísimo a la doctora Nancy Piedra, actual directora de la maestría, y a todo el equipo de trabajo que han hecho pues estas jornadas, ¿verdad? De verdad que muchísimas gracias. Agradecemos a las personas que nos acompañaron en este espacio y pues les deseamos una linda noche. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias y éxito a esas investigadoras en su tarea.